¿Qué tal? Soy Rubén Rojas, bienvenidos al programa en el que revisaremos la información más importante de la semana con la ayuda de nuestros analistas. El lunes México aún digería la derrota del selección nacional en el torneo internacional de fútbol. En el espacio de Pepe Cárdenas, Jesús Silva Herzog consideró que el Tri sorprendió a todo el mundo y dejó la semilla de un cuadro que puede crecer. De todas maneras, creo que hay que ser realistas y hay que tomarlo con calma. ¿Qué podía hacer México frente a una Inglaterra con figuras como Kane, Bellingham, Gordon, en fin, el portero? Quienes valen 7 veces más que todo el equipo mexicano junto. México confundió intensidad con eficacia, le faltó fútbol, le faltó imaginación, sobre todo cuando iba ganando es decir, cuando estaba jugando con un inglés menos. Entonces, pues sobró la voluntad, sí, pero no hubo eficacia finalmente a la hora de los trancazos. ¿Por qué? Porque, insistimos, el equipo inglés vale 1.530 millones de dólares, el equipo mexicano vale 195. Todavía hay tamaños, ¿no? Es como si ponemos a Haaland junto a Gil Mora, ¿no? 1.90 contra 1.65 o 67, pues hay diferencia. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, Pepe. Silva Herzog, bienvenido. ¿Cómo ves? Bueno, yo creo que fue pues un partido muy intenso. Sí. Lo planteabas hace un momento como una hazaña imposible. Yo creo que México estuvo muy cerca de ganar el partido de anoche. Creo que pudo haberlo ganado. Faltó imaginación, creatividad y hubo distracciones que frente a un equipo de este tipo son distracciones letales. Sí, letales. Ahí se ve el poderío del gigante, la potencia. Esto que tú dices. Ellos no vienen a lucirse, no, ellos vienen a jugar fútbol. Y con esa eficacia que tú resaltabas. Pero finalmente creo, Pepe, que lo que vimos en el equipo mexicano fue pues un equipo que le dio mucha alegría al país. Me parece que nos sorprendió, teníamos pocas expectativas del equipo, teníamos quizá pocas expectativas del Mundial, no había horas antes de la inauguración, gran emoción que se sintiera en la calle, y en el momento en que se inauguró el Mundial creo que el estado de ánimo del país cambió. Hubo esta conexión con un equipo que jugó como un colectivo, que jugó en conjunto efectivamente, y que logró transmitir este entusiasmo por el juego, ¿no? Claro, y movió, bueno, ya viste, a millones, ¿no? Sí. Porque hubo la manifestación en la Ciudad de México principalmente, pero también desde luego Nuevo León, Por todas Monterrey, partes, por ¿no? todas partes. Sí. En fin, historias hemos contado. Muchas veces se emocionó la gente con la selección mexicana, pero sabemos perfectamente que hay estaturas y que, vamos, tenemos un buen nivel para competir contra Guatemala o contra Costa Rica, si quieres, ¿no? No por menospreciar a Costa Rica y a Guatemala, pero ya jugarle a Argentina, a Brasil, a Inglaterra, a Bélgica, a Portugal, a España, ¿qué quieres? Pues sí, nuevamente nos quedamos en el mismo nivel que habíamos tenido, con un primer desempeño en la primera ronda muy notable, sin ningún gol en contra, todos los partidos ganados, un extraordinario primer tiempo contra Ecuador y sobre todo, creo que como se decía un poco antes, con la semilla de un equipo que puede seguir creciendo. Yo creo que eso es lo que queda. No es me parece que no fue una derrota amarga. La gente que salía ayer del estadio no se veía desde luego con frustración, pero no con esta lastimadura con la que habíamos nosotros salido de otros torneos mundialistas. Y yo creo que eso finalmente es positivo, ¿no? No, sin duda. Y claro, la gente salía diciendo, bueno, jugaron como siempre, pero perdieron como nunca. Esa es un poco ya la jiribilla. Y la ¿no? frase es la misma que repetimos una y otra vez. Desde hace 40 o Así no es, sé cuántos así años. es. Ahora, el secreto para realmente crecer en estatura futbolística está en las canteras, en donde están los muchachos jóvenes que muestran facultades. A eso hay que aplicarse. La federación está aplicada al negocio del fútbol, las transmisiones por televisión, esto y lo otro. Pero no están enfocados al deporte. El fútbol ya no es un deporte, es un negocio.
El día que se enfoquen nuevamente al deporte, van a encontrar seguro figuras que con los años se van a convertir en verdaderos monstruos, como Haaland, por ejemplo, del equipo noruego, que cada vez que nada más mirando el balón mete gol. Sí, bueno, yo no me atrevo mucho a hacer el diagnóstico de cuáles son los problemas del fútbol mexicano y cuáles son las soluciones. A mí me parece que el gran patrimonio deportivo que tenemos es la gran afición que hay al Claro. fútbol, en donde hay una pelota, hay un jugador de fútbol, es el deporte que jugamos de niños, aunque no tengamos nosotros una portera, en donde hay dos piedras, Dos hay ahí tabiques una portería, y en ese porterías. sentido hay una gran oportunidad de crecimiento para nuestro país, y en efecto, pues hay que hacer que la federación funcione para promover estos talentos que muchas veces se dejan morir, que no se cultivan como deberían cultivarse en el país, ¿no? Gracias, Jesús, gracias por tu comentario. Muchas gracias, Pepe. Ándale, pues gracias, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, director de la escuela, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Las diferencias entre México y Estados Unidos por la captura de Ismael El Mayo Zambada volvieron a escalar esta semana, tras la revelación de imágenes de un avión del FBI en el que supuestamente había sido trasladado el capo. La analista María Amparo Casar cuestionó por qué ni el expresidente López Obrador ni la Fiscalía General de la República investigaron la versión de Estados Unidos. Sin duda, el gobierno de la presidenta de la República debe exigir una explicación completa acerca del secuestro del Mayo Zambada. Los nuevos indicios divulgados a casi 2 años del traslado y captura del Mayo en Estados Unidos deja claro que el FBI sí coordinó la operación encubierta a espaldas de México, violando tratados internacionales, la Ley de Seguridad Pública Federal y nuestra Constitución. Con uno, el juicio de amparo. María Amparo Casar, buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Qué te parece todo esto? Muy buenas noches, Pepe. Pues coincido con el periodista El Chaparro, pero me quiero referir a la pregunta que un reportero le hizo a Claudia Sheinbaum en la mañanera, hoy por la mañana. Le dice, bueno, esto es un antes y un después para la relación de México-Estados Unidos, y la presidenta francamente pues elude la respuesta, no dice ni sí ni no. Desde luego el reportero se refería a la relación México y Estados Unidos, por esto que nos estás comentando tú. Y ella dice que acusa a Salazar de mentir, pero en su propio discurso expresa una y otra vez, creo que con razón la presidenta, que el embajador era representante de nuestro país vecino. Luego entonces, pues sus palabras representaban la postura de Estados Unidos, ya que ni la Casa Blanca ni tampoco el Departamento de Estado lo desmintieron en su momento. Entonces, la acusación en realidad, Pepe, y por eso nos preguntamos si hay un antes y un después, es a el gobierno de Estados Unidos. Como bien mencionas, en el lapso que va de la extracción del Mayo y la acusación que hace hoy la presidenta a Estados Unidos, pues han pasado 2 años. No olvidemos, 2 presidentes estadounidenses y 2 presidentes mexicanos. Y ninguno en estos 2 años había vuelto a mencionar el asunto. Entonces yo me pregunto, ni López Obrador ni la Fiscalía Autónoma, entonces dirigida por Gertz Manero, cuestionaron la declaración de Ken Salazar, la tomaron por buena. Y la pregunta es, ¿por qué no investigó AMLO si había habido injerencia? Porque indicios para investigar, yo digo, Pepe, que había en abundancia, ¿sí? Ahora, tiene otra vez razón la presidenta de que de confirmarse la participación del FBI sin informar al gobierno mexicano, pues es una violación. Y esto me lleva a otras preguntas. ¿Por qué no hay resultados de la investigación del asesinato del político y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo acabas de mencionar, Melesio Cuen, ocurrida el mismo día, en el mismo lugar en que también fue secuestrado Ismael El Mayo Zambada? ¿Por qué hicieron ese montaje de que había sido balaceado en una gasolinera? ¿Por qué
haciendo, digamos, caso omiso de la tan traída y llevada soberanía, se entregó a Estados Unidos 92 criminales de alto perfil sin exigir pruebas. No se violaba entonces la soberanía, como se ha hecho también pues con Rubén Rochamoya y otros 9 funcionarios del gobierno de Sinaloa. ¿Por qué se exige la investigación a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, por haber violado la Constitución cuando aquí no se investigó si se había violado? Entonces, alguien mintió, repite más de una decena de veces en la mañanera la presidenta. Ese alguien, Pepe, podía haber sido el propio López Obrador, Ken Salazar, el gobierno de Estados Unidos o los tres juntos. Porque al final creo que acusar al gobierno de Estados Unidos de haber mentido no es cosa menor. Se puede entrar, creo yo, en una especie de laberinto del que va a ser muy difícil salir y en el que México me parece que es la parte más débil de cuántas cosas nos puede acusar Estados Unidos, cuántas veces le ha mentido México a ese país y cuántas veces hemos incurrido en contradicciones, ¿no? Para Trump, Sheinbaum miente al decir que su gobierno y el gobierno de López Obrador pues no tienen vínculos con el crimen organizado y Trump nos ha acusado una y otra vez de ser un narcoestado. Entonces, sin dudar que Claudia Sheinbaum ha hecho un esfuerzo por combatir la delincuencia, también tenemos que reconocer que está protegiendo a los integrantes de Morena que han sido señalados con muy sólidas evidencias de estar ligados con el crimen organizado. Entonces, Ah, no sé, Pepe, si la idea de la presidenta en la mañanera de hoy con esta acusación fuerte y certera, ¿sí? Es levantar el sentimiento nacionalista por lo que prevé que pueda venir, Pepe, pero tenemos hoy en día más preguntas que respuestas. Nos han prometido que la Fiscalía va a dar pues una información, un reporte, pero nos los han prometido otras veces y lo que sabemos es que ni sí, investigaciones ni reportes y nos mantenemos en vilo. pero han pasado 2 años, María Amparo, 2 años en Sí, que la dos inteligencia militar, la inteligencia de la Marina, la inteligencia civil, han sido del incapaces, bueno, la Fiscalía General de la República, que tenía la orden de investigar, el cometido de investigar, no han así, hecho absolutamente nada y nos tenemos que enterar nada. en los medios de comunicación que el FBI fue el orquestador, dicho por el propio FBI, el orquestador del traslado. Miente Ken Salazar, miente Ken Salazar. Miente el gobierno, pues el gobierno peca de inanición, de negligencia, qué sé yo. Es un tema muy espinoso que vino a ser revelado por este esfuerzo periodístico de divulgar. Esto fue en una ceremonia, escúchame, en una ceremonia donde el avión en Aircraft Fue 1976, expuesto, sí. claro, fue considerado como un trofeo, inhabilitado ya para volar y fue regalado al Museo del Aire de ese pueblito allá en Nuevo México. Fue el FBI el que llamó y entregó y dio las fotos, etcétera, como lo dijo el periodista mexicano. Bueno, en fin, Bueno, Pepe, y tú mismo, digo, aquí hace 2 años que comentamos este asunto, tengo la fortuna de seguir como comentarista tuyo, y pues ya había desde entonces, cuando menos materia para investigar sí, de que no claro. hubiera sido una incursión estadounidense por la manera en que se dio, por la matrícula, porque volaba sin el radar, etcétera, etcétera. Y en 2 años no, hasta que estalla la bomba, gracias, como dices, al periodismo de investigación, Pepe. Muchas gracias, María Amparo Casar, por tu Todo lo juicio. contrario. Hasta luego, Pepe. Hasta luego, que te vaya muy bien. La doctora María Amparo Casar, siempre en su juicio. En su conversación con Pepe Cárdenas, la doctora Alejandra Cuyen también abordó el caso del Mayo Zambada. Preguntó por qué la Fiscalía General de la República pide pruebas contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios acusados por narcotráfico, pero se basa en una investigación periodística al hablar de la detención del Mayo. La analista señaló que el país está bajo presión del vecino del norte. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto verte, Pepe. Pues sí, ahora sí sospechosista, Pepe, porque, a ver, creo que vale la pena resaltar, primero me voy sobre las declaraciones de la Fiscal General de la República esta mañana, Sí. donde
hace acusaciones muy importantes a Estados Unidos de violación de la soberanía al territorio nacional o posibles violaciones, ¿no? Pero su referencia es una investigación periodística. Uno, por supuesto, yo creo y valoro las investigaciones periodísticas y cuando son serias, pero me parece que una fiscal general de la República tendría que, para hacer aseveraciones de este tamaño, tener bastante más información que eso. Y uno esperaría ver de la fiscal pues dónde está su enlace con Washington, su relación con el FBI, porque ella habla de unas visitas de gente de la Fiscalía que fue al FBI, pero se le negó el acceso. Y claro, depende cómo se pide y depende de toda la formalización de los procesos para poder obtener la información. Eso te diría por el lado que me hace ruido de la declaración de la fiscal. Por el otro, me parece muy interesante ver que si bien Estados Unidos, así como con el caso Rocha Moya, lo que hizo fue apelar a la aplicación del tratado de extradición, pues México, por lo menos a decir de la fiscal, va a proceder de manera legal. Ya dijo que iba a solicitar la extradición del Mayo Zambada. Resulta que ya encontraron que sí había órdenes de detención y que sí en efecto tenía expedientes, cosa que no era clara, por lo menos el fiscal Gertz Manero decía que pues estaban investigando y que no tenían ningún elemento, ¿te acuerdas? En 2 años. De repente resulta que sí existían. Entonces, claro, esto pues va a depender de que realmente la Fiscalía vaya transparentando el manejo de este caso y supongo que en su relación con Estados Unidos, sobre todo con el Departamento de Estado, pero aquí hay tendrá que ser legal. un punto clave. Todavía anoche se informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores consideraba peligroso y confidencial el contenido de las notas que se cruzaron México y Estados Unidos en términos diplomáticos para la situación de el Mayo Zambada, el Joaquín Guzmán López y el Rocha Moya y los otros 10 de Sinaloa y demás. Entonces, lo cierran 5 años. Reforma, en el periódico Reforma, encuentra esa nota, la publica y el periodicazo sirvió para que hoy reculara la Secretaría de Relaciones y dijera, muy bien, les vamos a enseñar el sobre, pero no la carta. Recula en los dichos. O sea, lo que hemos visto, la verdad es que hasta ahorita, tanto con el caso Rocha Moya como y los otros 9 posibles presuntos delincuentes y del caso del Mayo Zambada, son declaraciones. Básicamente los ciudadanos y los periodistas estamos atenidos a lo que declaran en la mañanera, a lo que declaran en una conferencia de prensa, pero no, o lo que eventualmente sale en un reportaje, pero no están queriendo transparentar la información, ni siquiera, como bien dices, de la relación diplomática entre ambos países. Podrían decir que no lo van a transparentar porque es un expediente abierto y que se está investigando, pero no tienes esa postura, por lo menos no es la postura oficial de la Fiscalía. La Fiscalía habla en contra de Estados Unidos y de posible violación del territorio nacional en el caso del Mayo Zambada. Y a Rocha Moya, pues dicen que hay información incompleta, que todavía no lo pueden, no pueden todavía. Y exigen pruebas. Nada. Claro, exigen pruebas, pero tampoco, pues eso, hay una parte que la Fiscalía debería de estar trabajando y no parece estarlo haciendo. Lo llamaron a declarar, el señor vino, se volvió a ir a su casa, Insunza, ni siquiera sabemos si realmente declaró o no, de los otros 8 ni siquiera se habla. Entonces hay una como manejo público del caso que se usa para hacer presión sobre Estados Unidos o tratar de hacer presión sobre Estados Unidos en medio de las negociaciones del TEMEC, lo cual por supuesto seguramente no abona al trabajo de Marcelo Ebrard, pero deja a los ciudadanos entre dimes y diretes sin acceso a la información verdadera que puede mostrarnos qué se habló, qué se dijo, qué se declaró y qué no. Tenía que destaparse esta botella para que entonces la Fiscalía dijera, no, sí, el piloto lo tuvimos aquí detenido y se los mandamos a Estados Unidos deportado.
Pero ¿Cómo? Estados ¿Cómo? Unidos lo deportó. Estados Unidos lo deportó. Lo deportó. Primero. Aquí vino. O sea, lo mandó para acá, el señor estuvo en México, siguió trabajando, siguió delinquiendo durante 2 años y eventualmente lo agarraron y entonces sí lo extraditaron. Exacto. Nunca nadie supo, hace poco, ese avión en el que se llevaron al Mayo Zambada, Sí. el FBI lo entregó a un museo en Nuevo México. Y hubo reporteros que estuvieron ahí, que entraron. La otra mañana escuché un reportaje completito de lo que se veía adentro del avión, Sí. de que había rasgos de violencia, que había algunas gotas de sangre, que estaban algunos vidrios estrellados, que se notaba que había habido un forcejeo. Nada de eso. La presidenta de la República se enteró por los Por medios, los medios de comunicación. el trabajo que hizo el periodista Luis Chaparro Es correcto. en su portal de Pie de Nota, fue el que dio a conocer todo esto. Pero No fue el trabajo de investigación. Pero tampoco es un trabajo de intercambio de información entre No. las fiscalías No. o entre el FBI y la Fiscalía General de la República. O posiblemente sí hay ese intercambio de información y la Fiscalía General de la República no lo quiere revelar en aras de hacer un posicionamiento político, lo cual me parece mucho más delicado. Efectivamente, México está bajo mucha presión por que están queriendo los americanos que se pare la relación entre políticos y delincuentes y sin embargo lo que tenemos es una fiscalía que no parece querer investigar a fondo ni profundizar en su relación institucional. No con quiere Estados mandar a Unidos. dormir las cosas. 5 años, no se vaya a inquietar a alguien Esa es la parte que de vive relaciones en exteriores. Palenque. Pues quién sabe quién, yo no Yo no me voy a puedo- meter a hacer aseveraciones, pero ciertamente tiene que haber mucha gente muy preocupada en México para que la fiscalía esté tomando Es lo este que tipo de dice actitudes. Ken Salazar, que seguramente va a haber preocupación. Pero en fin, Y Ken Salazar dice, yo no mentí, la única A mí manera no de me saber quién consta, mintió tal. va a ser con documentos en la mano y el día que puedan demostrarle al FBI que hizo una operación encubierta, nos vamos a reír, posiblemente sea dentro de 50 años. Ahora, una cosa es que el FBI hubiera hecho una negociación que no necesariamente se hizo en territorio mexicano, pero que se hizo posiblemente con delincuentes mexicanos o presuntos delincuentes mexicanos, como son los chapitos, para convertirlos en testigos protegidos, ellos o alguienes más. Porque no nos olvidemos que cuando esto sucedió, a los pocos días llegó toda la familia de los Chapitos 17. a la frontera de Tijuana a que les entregaran sus papeles para vivir en paz en Estados Unidos. Así que aquí me parece que todavía hay mucha tela de donde cortar y hay información Y mucho muy para- poco clara de nuestras autoridades. y mucho para comentar, desde luego. Contamos con ello, Alejandra Cuyen. No podemos Gracias. nosotros exigirle al Departamento de Estado, pero sí a nuestra Fiscalía, Pepe. Seguramente. Gracias, Alejandra. El cine mexicano ha contado la pasión por el fútbol a través de comedias, dramas e incluso documentales que reflejan la identidad cultural del país. El investigador y crítico de cine José Antonio Valdés Peña hizo un recorrido por las películas que han marcado esta historia en la pantalla grande. Es el momento de ir al cine con José Antonio Valdés Peña. Él nos va a llevar de la mano, nos va a invitar a las palomitas, los refrescos y nos vamos a sentir muy en la época, en el momento, porque es futbolero el asunto esta noche. ¿Cómo Es estás? futbolero, efectivamente, bien querido Pepe. Pues sí, el reestreno de un documental filmado hace 40 años por Roberto Rochín, que es Ulama, el juego de la vida y la muerte, pues nos lleva a recorrer un poquito algunas de las películas importantes del cine mexicano con esta temática del cine y el fútbol. Y bueno, pues vamos a arrancar en la época de oro. ¿Qué les parece? Con Los hijos de Don Venancio, de Joaquín Pardavé, pues dentro de esta línea de Pardavé de hablar de las comunidades que llegaron a México en los principios del siglo XX, pues en este caso la comunidad española es los personajes de esta película. Exactamente, fue una política, ¿no?, para Sí. generar una buena imagen Así es. de los migrantes españoles. Estábamos hablando de las épocas de la Guerra Civil en España. Sí. Entonces, en México había que reflejar que los Claro. mexicanos no
no despreciaban a los gachupines, pues. Exacto, y bueno, pues aquí don Venancio es el dueño de una tienda de ultramarinos, Claro. que tiene su familia, que tiene un hijo futbolista interpretado por el mismísimo Horacio Casarín. Y bueno, la película nos habla pues de la afición de don Venancio, no solamente al amor familiar, sino también al grupo y al equipo Asturias, que es que el equipo que sale jugando ahí en la película. Así que bueno, pues vemos que desde la época de oro el fútbol empieza a aparecer como una parte importante del pueblo mexicano. Y bueno, vámonos de ahí a pues el primer mundial que se realiza en México, Fútbol México 70 de Alberto Isaac, que podríamos decir ahora con los nuevos términos del cine que es una docuficción. Es decir, Alberto Isaac, que ya había realizado, Pepe, la película de la Olimpiada del 68, pues en el caso de Fútbol México 70 nos muestra imágenes importantísimas de los juegos más célebres, sobre todo pues la victoria de Brasil, la presencia de Pelé, pero también baja el balón a un nivel de cómo la gente vive el fútbol, cómo lo vivió el público en 1970. Por ahí hay una historia acerca de una familia que pues son pamboleros y también disfrutan del fútbol. Así que bueno, pues entre documental, ficción y con momentos increíbles de la historia del fútbol en México, pues ahí tenemos Fútbol México 70 de Alberto Isaac. Miren esta toma del Estadio Azteca, impresionante. Bueno, pues una película también que vale la pena ver. En los años 80, Alfonso Arau nos deja una película muy interesante, escrita por Laura Esquivel, antes de Como agua para chocolate, que se llama Chido Juan, el Tacos de Oro. Pues es la historia de un joven de barrio que sale bueno para el fútbol, que tiene un personaje, un hombre maduro, un exjugador de fútbol que lo toma en sus manos para convertirlo en estrella, y luego saldrán ahí algunas relaciones familiares muy curiosas. Pero bueno, aquí tenemos a Fernando Arau, tenemos a Mario Almada, tenemos un gran sentido del humor de parte del guión de Laura Esquivel, y desde luego pues el maestro Alfonso Arau, que también es un gran retratista del alma del pueblo mexicano. Pues aquí tenemos ese tema, Pepe, de los futbolistas que salen de ambientes pues muy pobres, ambientes de mucha necesidad, y donde pues si eres bueno para la patada, te puedes convertir en una superestrella. Ahí está Chido Juan, el Tacos de Oro de Alfonso Arau. Para niños hay una opción bien importante del cine mexicano, una película exitosísima. Hace más o menos unos 25 años se estrenó Atlético San Pancho de Gustavo Loza, donde pues un veterano jugador de fútbol ya retirado, interpretado por Héctor Suárez, pues de repente encuentra un grupo de chavitos y los convierte en un equipo de fútbol sumamente exitoso. No se la pierdan, esta es una película para toda la familia, en serio. Y pues bueno, hablábamos de Ulama, el juego de la vida y la muerte, pues esta reflexión que hace Roberto Rochín acerca del juego de pelota, y que bueno, pues restaurada magistralmente por la Cineteca Nacional, no se la pueden perder a partir de este fin de semana. Esas imágenes que estamos viendo recuperan la parte prehispánica, recuperan el gusto del pueblo mexicano por el juego, y sin duda pues es algo que pueden ver ya. En las 3 cinetecas se está exhibiendo esta copia restaurada. Y terminamos con Tan cerca de las nubes, pues Pepe, la historia del primer equipo de fútbol femenil en México, que en 1971 se jugó una final en el Estadio Azteca y resultaron ganadoras. Muchachas de 15 años en un juego no reconocido por la FIFA, dentro de este documental que dirige Manuel Cañive y que pueden ver en la plataforma ViX. Así que bueno, pues ahí tienen este cúmulo de visiones del fútbol en el cine mexicano. Muchas gracias por tus recomendaciones. Gracias, en Pepe. este modo mundialista. Que estés muy bien. Gracias, Pepe. Gracias, José Antonio Valdés Peña. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Soy Rubén Rojas. Hasta pronto.